Capítulo 20, comenzando en el versículo 1, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió a fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, a cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Favor de tomar asiento. Continuamos aquí viendo el libro de Apocalipsis, el versículo clave, Apocalipsis 1:19. La semana pasada una hermana nos los pudo decir. No voy a pedir en esta noche que alguien lo vaya a decir, pero es aquí que verdaderamente tenemos esta área, esta sección de la Biblia, que de este capítulo es conocido como los 1000 años, también como el milenio. Los 1000 años son mencionados, fíjate, 6 veces en este capítulo, y es el único pasaje que enseña esta doctrina, podemos decir, en completo. Es durante este reino milenial, o podemos decir, el gobierno divino del cielo sobre la tierra, que Cristo reina sobre la tierra con sus santos resucitados. Pero es antes de estos 1000 años que Satanás es atado por estos 1000 años. Es arrojado en un abismo sin fondo. Es el final de los 1000 años. Que muchos de los que han nacido durante este tiempo no quieren someter su corazón al Señor, a Cristo Jesús. Y es cuando Satanás es desatado y comienza, podemos decir, la batalla final. Pero fíjate, Dios los destruye con fuego que es lanzado del cielo. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y entonces vemos que al fin de los 1000 años, Satanás será lanzado al lago que arde con fuego. Ahora, esto sigue el juicio del gran trono blanco. Y es aquí que veremos que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Para todo aquel
toda persona que su nombre no se encuentra en el libro de vida, también serán lanzados al lago de fuego. Y para entender este capítulo, verdaderamente para entender este capítulo con más claridad, tenemos que entender lo que pasa con las personas cuando mueren. ¿Qué pasa cuando uno muere? Serán en un día que Hades será vaciado de sus muertos y serán echados al lago de fuego con Satanás. Pero es importante entender para poder captar este capítulo, ponerlo en el contexto. Así que les doy los puntos de este estudio. Mira, el primer punto es, el punto es ¿qué sucede después de la muerte? Segundo punto, Satanás atado por 1000 años, el versículo 1 al 3. Los santos reinan por 1000 años, versículo 4 al 6. Satanás desatado dirige una rebelión, versículo 7 al 9. Satanás atormentado para siempre, es el versículo 10. El juicio del gran trono blanco es el versículo 11 al 15. Y eso cubre todo este capítulo. Pero vamos a comenzar y nos vamos a enfocar aquí en esta noche. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué es lo que pasa? Y si no sabían, todos vamos para allá. Todos vamos para la muerte. Y es algo que vamos a tener que pasar, con la excepción de que el Señor regrese con nosotros y nos vaya a arrebatar. Entonces no vamos a estar aquí y no vamos a pasar por este paso. Pero la Biblia, fíjate, nos dice qué pasa después de la muerte. Una persona es llevada al cielo o al infierno basado en si él o ella ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Para los creyentes, después de la muerte significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Es lo que la palabra nos enseña. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice así: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estamos en este cuerpo no es hecho para el cielo, es un cuerpo hecho para la tierra, para aquí. Siempre y cuando estamos en este cuerpo, no podemos estar en la presencia de Dios, estamos ausentes, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses 1, 23 y 24 dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjate, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Llega el punto en nuestras vidas que conocemos más personas en el cielo que aquí en el mundo. Nuestro deseo es ya estar con ellos y estar en la presencia de Dios, de partir y estar con Cristo. Entonces, eso es para el creyente. Para los incrédulos, los que no creyeron, después de la muerte significa castigo eterno en el infierno, para poder entender. Lucas 16, versículo 22 al 23, dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y fíjate, les voy a decir, es difícil entender lo que sucede después de la muerte, pero cuando leemos Apocalipsis 20, 11 al 15, nos describe a todos aquellos en el infierno siendo arrojados ¿a qué? Al lago de fuego. Se van de peor a peor, podemos decir, para entender. Apocalipsis capítulo 21 y 22 nos describe un nuevo cielo, una nueva tierra. Por tanto, parece que hasta la resurrección final, después de la muerte,
una persona habita en un cielo e infierno temporales, podemos decir. Ahora, deja explicártelo. Es temporal, pero el destino eterno de la persona no va a cambiar. No va a cambiar. Si lo que va a cambiar es el local, la localización donde estás, precisa del destino eterno de la persona, es lo que va a cambiar. En algún punto, después de la muerte, los creyentes van a ser enviados a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Es lo que dice Apocalipsis 21, 1 al 3. Fíjate, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, en cierto punto, después de la muerte de los incrédulos, los que no creyeron van a ser arrojados al lago de fuego, como lo leímos aquí en Apocalipsis 20, 11 al 15. Pero quiero que entiendan, el cielo o el infierno, estos son los destinos eternos, finales de toda la gente, basados totalmente en si una persona ha confiado solamente en Cristo Jesús para su salvación y el perdón de sus pecados. Ahora, también quiero que entiendan, hay una gran confusión respecto a la idea de que Jesús fue al infierno durante el tiempo intermedio entre su muerte y su resurrección. Muchos creen esto, que Jesús fue al infierno. Y quiero que entiendan, este concepto viene primeramente del credo de los apóstoles, el cual declara: Él descendió a los infiernos. Es lo que declara. Pero hay también algunas escrituras en las que, dependiendo cómo estén traducidas, describen a Jesús yendo al infierno, que Jesús bajó al infierno. Pero al estudiar este punto, es importante comprender primeramente lo que la Biblia enseña acerca, y lo voy a decir de esta manera, del lugar de la muerte. El lugar de la muerte. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el lugar de la muerte es Sheol. Sheol, también lo decimos Seol, sin la H. Y simplemente significa lugar de los muertos. En hebreos es el lugar de los muertos, es Sheol. O el lugar de partida de almas y espíritus. Era el significado de este lugar, no el infierno, es el lugar de los muertos. La palabra utilizada en el Nuevo Testamento, que está escrito en el griego, es la palabra para infierno, es Hades. Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. Entonces, si estamos hablando en el hebreo, es el lugar de los muertos. Estamos hablando en el griego, es el lugar de los muertos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Para que vayan a entender, porque les quiero aclarar esto, quiero que podamos entender las escrituras, tanto este estudio. Ahora, otras escrituras en el Nuevo Testamento indican tanto como el Seol, Sheol, como el Hades, es un lugar temporal donde las almas son guardadas en espera ¿de qué? De la resurrección y el juicio final. Era un lugar temporal. Apocalipsis 20, 11 al 15 nos da una clara distinción sobre estos dos. Ahora, infierno es el lago de fuego. El infierno es el lago de fuego. Es el lugar final y permanente del juicio para todos los perdidos.
Así que no, Jesús no fue al infierno, porque el infierno es el lugar en el futuro que entrará en funciones después del juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque es el lago de fuego. Seol y Hades es un lugar, y para entender, con dos divisiones, de dos lados. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Fíjate, Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lucas 10:15. Y tú, Capernaum, que está hasta los cielos, eres levantada hasta el Hades, serás abatida. Lucas 16:23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, hablando de Hades, es el lugar que están temporalmente, el lugar de los muertos. Fíjate, Hechos 2:27 dice así: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro estaba con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces nos da la idea también que Jesús fue a Hades, no al infierno. El infierno, recuerda, es el lago de fuego, es en el futuro, es el lugar para siempre. Así que el Seol y Hades es un lugar con dos divisiones: la morada de los santos y los perdidos. Hades, ¿por qué? Porque es el lugar de los muertos. Estaban los creyentes en un lado, están los incrédulos en el otro lado. La morada de los salvos, para aclarar, era llamada paraíso o el seno de Abraham. Los creyentes se iban al seno de Abraham o al paraíso. Es importante entender en Hades o Sheol, como quieran verlo, dos lados. Las moradas de los salvos y los perdidos estaba separada por una gran cima. Lucas 16:26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cuando Jesús estaba hablando, dando la enseñanza de este lugar, cuando Jesús ascendió al cielo, Él se llevó los ocupantes a los creyentes del paraíso, del seno de Abraham, con Él. Ahora están en el cielo, para poder entender. Pero Sheol sigue existiendo. ¿Pero quiénes están ahí? Los incrédulos. Porque del otro lado de la morada, del otro lado del gran cima, están en la presencia de Dios. Efesios 4:8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esta es una referencia ¿a qué? De que llevó cautiva a la cautividad. ¿Por qué? Porque las muertes lo detenía ahí. Ahora ya no vamos ahí.
¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Cristo vive, fue a Seol, al seno de Abraham, fue al paraíso y se llevó a los cautivos. Llevó cautiva a la cautividad, dice la palabra. Así que el lado de los perdidos, los incrédulos en Seol o Hades, ha permanecido sin cambio. Sigue en esa existencia. Y quiero traer a luz este punto aquí. Si creemos en el cielo, también existe el infierno. También existe este lugar. Todos los muertos, fíjate, que no creyeron, los incrédulos van ahí para ser guardados hasta el futuro juicio final. Para entender, ahí están en espera. Por eso se van de peor a peor. Entonces, ¿fue Jesús a Seol y Hades? Sí. Sí, de acuerdo que en Efesios 4, 8 a 10 que lo leímos, pero fíjate también en 1 de Pedro 3, 18 al 20 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y quiero que entiendan, parte de la confusión proviene de pasajes, tal como en Salmo 16, 10 al 11 dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostras la senda de la vida. Y muchos, esto trae confusión. La traducción correcta en este verso no es infierno como están algunas tradiciones. Así tenemos que entender que lo correcto o leer lo correcto es Seol o la tumba. Jesús le dijo año más tarde, recuerda al ladrón que estaba junto a él en la cruz, lo acabamos de estudiar. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Su cuerpo estaba en la tumba, su alma y espíritu se fueron al paraíso, al lugar de Seol o Hades, pero es al lado de los creyentes. El otro ladrón se fue al lado de los incrédulos, porque no creyó. Entonces Él, nuestro Señor Jesús, sacó del paraíso a todos los muertos justos y se los llevó con Él al cielo. Y desafortunadamente en muchas traducciones de la Biblia, los traductores no son consistentes o no traducen correctamente el significado de las palabras hebreas y griegas para Seol, Hades e infierno. Algunos opinan que Jesús fue al infierno, o sea, al lugar de sufrimiento del Seol, de Hades, para ser después castigado por nuestros pecados. Y esta idea es completamente antibíblica, porque Jesús no sufrió nuestros pecados en el Seol o en Hades. No, nosotros bien sabemos que fue suficiente la muerte de Él, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Su sufrimiento por nuestro lugar, lo cual proveyó por nuestra redención. Fue el mero hecho que el derramamiento de su sangre que nos justifica y nos limpia de todo pecado, porque Él fue perfecto. Primera de Juan 1, 7 al 9 dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mientras Él colgaba en la cruz, mientras nuestro Señor estaba colgando, sufriendo en la cruz, Dios puso
sobre sí mismo la carga del pecado de toda la raza humana, por nosotros lo hizo pecado en ese momento. Ya estudiamos y vimos que se sintió solo en ese momento, sufriendo, porque en ese momento los pecados del mundo vinieron sobre él. 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justificados como si aún nunca hubiéramos pecado. En el Antiguo Testamento se nos enseña que hay vida después de la muerte y que todas las personas llegan a un lugar de existencia consciente llamado Seol. Ese lugar. Fíjate, los impíos estaban ahí. Salmo 9:7 dice, y Salmos 9:7 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Entonces vemos que los impíos, los incrédulos, ahí están en el Seol. Salmos 31:17, Salmo 49:14, Isaías 5:14. Pero también los justos. Jacob dijo de su hijo José en Génesis 37:35: y se levantarán todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas el que no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Entonces vemos que era el mismo lugar, pero recuerda que hay una gran separación. Job 14:13 también lo dice, Salmo 6:5, Salmo 16:10, Salmo 88:3, Isaías 38:10. Así que hemos visto que también en el Nuevo Testamento del Seol es Hades. Y antes de la resurrección de Cristo, Hades muestra ser dividido en dos reinos: en un lugar de confort donde estaba Lázaro, y un lugar de tormento donde estaba el hombre rico. La enseñanza de Jesús que nos dio. Y vemos, quiero que entiendan que hay un gran contraste aquí en las traducciones. Lucas 16:23, Nueva Versión Internacional, lo dice así: en el infierno. Fíjate cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Pero lo vemos en la Reina Valera y dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La palabra infierno en Lucas 16:23, Nueva Versión Internacional, no es Gehenna, lugar de tormento eterno, pero Hades, lugar de los muertos. Entonces vemos el contraste que existe y la confusión que causa, porque Gehenna es en el futuro, es después, es el lugar de tormento eterno, pero Hades es el lugar de los muertos. El lugar de Lázaro, o sea, el lugar de la comodidad, está en el otro lado llamado paraíso. Y si me estoy repitiendo, sí, porque quiero que entiendan esto. Cuando regresemos y vamos a estudiar el capítulo 20, tiene que estar en claro esto para poder entender las cosas y los eventos, cómo se van a desarrollar, para poder entender. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque no había resucitado. El lugar todavía estaba en existencia en ese momento. El lugar donde iban los creyentes. Y podemos decir 2 distritos del Hades. Existe una gran cima. Jesús es descrito como habiendo descendiendo al Hades después de su muerte. Hechos 2:27, versículo 31, Efesios 4:9. En la resurrección de Jesucristo, parece que los creyentes en el Hades, es decir, los ocupantes de paraíso, fueron trasladados a otro lugar
y ahora el paraíso está por encima en vez de abajo, es decir, ahora está en el cielo. Se movió. Porque recuerda que dice que bajó a las partes más profundas de la tierra, donde estaba el paraíso. Pero ahora ya no está ahí. Es puesto en otro lugar. Segunda de Corintios 12, 2 al 4 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Pero fíjate, está hablando del paraíso en el tercer cielo, donde oyó palabras infalibles que no les es dado al hombre expresar. Wow. Fíjate, paraíso existía en los profundos de la tierra. Fue trasladado, movido a otro lugar. Vemos aquí que alguien fue arrebatado hasta el tercer cielo y dice que fue arrebatado al paraíso. Entonces el paraíso ahora existe en la presencia de Dios. Por eso cuando leemos nosotros, estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Hoy en día, cuando muere el creyente, está en la presencia de Dios. 2 Corintios 5, 6 al 9. Y cuando el incrédulo muere, sigue a los que no creyeron del Antiguo Testamento y se van al Hades. Ahí están, porque no ha cambiado. Sigue en existencia. Ahí están esperando. Y van a esperar a que el Hades se vacíe. Y van a ser juzgados en el trono, en el juicio del trono blanco. Y es lo que vamos a ver. Ahora cuando vamos y vemos, entendemos lo que ha pasado. En el juicio final, Hades se vacía ante el gran trono blanco, donde sus ocupantes serán juzgados antes de entrar en el lago de fuego, igual con Satanás, la bestia y el profeta falso. Por eso se me hizo importante tratar de explicar todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a llegar y uno, pues el Hades, ¿cómo está eso? ¿Y cómo se vació? Pues ¿dónde estaban? ¿Y los creyentes dónde están? Y nosotros, pero yo pensé, quiero que entiendamos esto. Porque para mí personalmente te voy a decir, me trae mucha paz y confort. De saber que cuando un hermano o hermana se adelanta, fallece, muere, las palabras de Dios nos dice que se va a la presencia de Dios, al tercer cielo. Estamos con Cristo Jesús. Va a venir otro tiempo que nos va a dar cuerpos nuevos. Pero todo esto, porque el temor a la muerte, como creyentes, ¿para qué? ¿Para qué? Es lo que va a pasar, todos vamos para allá. Pero tenerle temor a la muerte no es necesario como cristianos. Como cristianos tenemos victoria en Cristo Jesús. Cristo vive, ha resucitado y nos ha dado esa promesa a nosotros mismos, que estaremos con Él. Pero el incrédulo, al ver todo esto y lo que les espera, también nos debe de motivar, de compartir las buenas nuevas con ellos, de hablar con ellos, porque no se van a escapar de la muerte. Pero si uno muere en sus pecados, te vas a ir de peor a peor, y ya no hay resolución en eso. Eternamente separado de Dios por toda la eternidad y sufriendo. Pero la decisión es de nosotros.
creer o no creer. Creer en Cristo Jesús. Segundo punto, Satanás atado por 1000 años. Versículo 1. Ahora sí, ya entramos al versículo 1, ¿no? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y ya vimos este abismo. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 9. Es este pozo sin fondo en donde están confinados los demonios en espera del juicio final. En el caso de los endemoniados de Gadara, cuando Jesús se desembarcó con sus discípulos, si recuerdan, cuando ellos salieron de la nave, este hombre venía poseído de demonios. Vino corriendo en una manera queriendo amenazar y los demonios comenzaban a gritar: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ¿por qué nos atormentas antes de nuestro tiempo? Y Jesús les dijo: ¿cuál es tu nombre? Y ellos respondieron: Legión, porque somos muchos. Y así que comenzaron a rogarle al Señor Jesús que no los envíe al abismo. Y pareciera que este abismo es la prisión de los espíritus malignos, los demonios. Separados del Hades, en donde los hombres están encarcelados, está el abismo en donde los demonios están encarcelados. Y ellos ruegan a Jesús que no los envíe ahí antes de tiempo. Y así que Él, si recuerdan, los deja irse. Y fueron y entraron en un hato de puercos que abarcaron hasta el mar de Galilea y se ahogaron. Puedes leer la historia en Mateo capítulo 8, Marcos capítulo 5 o Lucas capítulo 8. Ahora, es interesante que Satanás será atado y colocado en el abismo. Vemos que el ángel desciende del cielo, tiene la autoridad de Jesús, tiene la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y si te recuerdas una vez más que fue en el capítulo 9 que otro ángel que se le fue dado la llave del abismo y lo abrió. Fue cuando la tierra, el mundo fue atacado por los demonios que salieron de ahí. Apocalipsis 9:1-2, se lo leo aquí. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y ahora, aquí Satanás, versículos 2 y 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, es increíble. Simplemente es increíble. Y hasta risa me da. Porque personas los he oído. Te prendo, Satanás. Te reprendo, te reprocho. Pero vemos aquí que solo es Jesús. Solo es Jesús que puede atar a Satanás. Aquí en las Escrituras. Vemos que aquí, al fin, Dios habrá de finalmente atarle y ponerle en el abismo. Pero muchos cristianos verdaderamente, wow.
No entiendo. Hay otro lugar que Miguel el arcángel no le decía, no tomaba esa autoridad sobre Satanás. Pero hay cristianos que se quieren creer con que traen la che, ¿no? Pero muchas veces creo que es el ego. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque vemos aquí que es Dios el cual lo va a atar a Satanás. Y será en el futuro que Satanás será atado. Pero él está libre hoy en día. Es el príncipe del aire aquí. Claro que no nos puede tocar, solamente que Dios lo permita. Segunda de Corintios, capítulo 4, 3 al 6. Nos dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no los resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero fíjate, dice aquí: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es Dios con D minúscula, porque solamente hay un Dios todopoderoso. Pero tenemos que entender que el mundo le pertenece a Él en este momento. Él es libre. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como dije, hoy en día Él es libre de andar sobre el mundo, viendo a quién puede devorar, pero en el futuro será atado por 1000 años. Nos dice nuestra escritura: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero fíjate, al cumplir de los 1000 años, será desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y te voy a decir esto, mira, y toma cuenta, escucha. Es fácil decir: oh, mi Señor, sí, te amo, Señor. Oh, te amo con todo mi corazón, Señor. Señor, usted es mi número 1. Te amo más que nada. Haré todo lo que deseas de mí. Oh, heme a mí. Heme aquí estoy. Es fácil decir eso en emoción. Es fácil decir eso en el momento porque estás emocionado, has leído la escritura. Yo lo hago, Señor. Yo cumplo. Pero tengo que preguntar si eres sincero cuando dices esas palabras. Porque te voy a decir, Dios permite que se nos ponga a prueba verdaderamente cuánto lo amamos. Todo eso se nos pone a prueba. Y Satanás es el instrumento que Dios usa para probar el amor que decimos que tenemos por Él. Así que Satanás será soltado en el futuro para probar el amor y el compromiso que se le ha hecho a Dios. Hoy en día nos permite entender que pasar por tentaciones y pruebas, ser probados, para ver si nuestro amor y compromiso al Señor es genuino. Es genuino. Te voy a decir,
Como iglesia, y no estoy hablando aquí local nada más, como iglesia, muchos fallaron la prueba. Les entró el temor. El temor nos detiene de ser fiel al Señor, del compromiso que debemos de tener. Cuando entra el temor, lo que estamos diciendo, le estamos diciendo al Señor que no estoy confiando en ti. Muchos le sacaron. Le tuvieron temor a la muerte. No, pero es que no quiero morir. ¿Pero qué no están nuestras vidas en las manos de Él? ¿No es nuestro Creador? ¿No nos sostiene? ¿No puede proveer? Para Él no hay sorpresas. Pero muchos se han hecho para atrás. Y aquí vemos un ejemplo de lo que va a pasar en el futuro. Pero nosotros mismos, en este último año de COVID, como iglesia, ¿dónde están los cristianos? Se hicieron para atrás. ¿Somos sinceros y genuinos en nuestra fe? Y aquí verdaderamente tenemos que pensar, porque podemos declarar nuestro amor, podemos declarar que somos creyentes, pero ¿qué va a pasar cuando viene esa prueba? ¿Qué va a pasar cuando vienen las tormentas de la vida? Jesús reprendió a sus discípulos por incredulidad. Recuerda cuando estaba dormido en la barca. Les entró gran temor. ¿Por qué temáis? La incredulidad. Pero Jesús puede calmar toda tormenta de nuestra vida. Él está con nosotros a través de las tormentas. Satanás será soltado por cierto tiempo en el futuro, pero ahorita está libre. Anda como un león rugiente, viendo a quién puede devorar, a quién puede destruir, a quién le puedo destruir su fe. ¿Es fe genuina o no? Vienen las pruebas, la tentación, todo eso para comprobar si verdaderamente somos creyentes o no. Podemos seguir hacia adelante en este estudio, pero por ahorita aquí vamos a parar. Aquí terminamos por hoy. Y hay mucho más que vamos a ver de los 1000 años. Y vamos a ver más por qué es soltado Satanás y los eventos que van a pasar. ¿Qué es la aplicación aquí? Primeramente, la muerte es real. La muerte es real. Pero la pregunta es, ¿dónde te vas a pasar la eternidad? ¿Dónde? Segundo, ¿está tu nombre escrito en el libro de vida? ¿Está escrito ahí? Tercero, ¿el cielo o el infierno? Estos son los destinos eternos finales de toda la gente, basados totalmente en si una persona ha confiado solo en Jesucristo para la salvación, el perdón de sus pecados. 4.
Satanás es el instrumento que Dios usa para probar el amor que decimos que tenemos por Él. 5. Puedes decir, te amo con todo mi corazón, mi Señor. Pero ¿qué va a pasar cuando vengan las pruebas? Cuando vienen las tentaciones. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a pasar la prueba o no? Verdaderamente nos tenemos que detener de nuestro Señor. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Recuerda a Pedro. Pedro, el que se sentía valiente, le dio la espalda al Señor Jesús. Lo negó. Quizás has estado en esa situación o te encuentras en esa situación. Dios te puede perdonar y te puede restaurar. Y aún en aprender a detenernos del Espíritu Santo, nos hacemos más fuertes en la fe, deteniéndonos de Él, no de nosotros mismos o de nuestras emociones. Así que es tiempo, yo creo, de escudriñar nuestras propias vidas. Si necesitas oración, hay hermanos y hermanas que quieren orar contigo, o arrímate. Ven, dobla la rodilla, trae tus peticiones al Señor. Esta carrera es para lo largo y tenemos que terminar la carrera bien. No es como comenzamos, pero como terminamos. Amén.